¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Salama etamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos felices de iniciar este programa el día de hoy. Tenemos invitados especiales, estamos felices de poder escuchar las historias, las narrativas, las anécdotas de lo que Dios hizo y está haciendo en la vida de Lili, Cancino y Estefan. Gracias por acompañarnos. Comparte el programa, va a estar súper bueno. Y le doy también la bienvenida a Edith y a Ceci, que siempre están conmigo acompañándome en este programa. Son parte importantísima de Con Paz en Armonía. Chicas, ¿cómo están? Bendecidas y contentas. Allá estoy hablando por ti, Ceci. Es que ahora compartimos el micrófono y yo voy a decir una palabra y luego ya le sigue la otra, ¿no? ¿Verdad? Estás coordinadas. Bien, gracias a Dios, contentas por los invitados que tenemos por acá. Va a ser un placer escucharles y que ustedes también puedan interactuar con nosotros en este programa. Bienvenidos, compartan, por favor. Bienvenidos, de verdad estamos muy agradecidos con Dios y agradecidas porque nos permite estar aquí en su casa y allá en su casa también, o en su trabajo, en el coche o donde estén. Estamos agradecidas con el Señor. El programa de hoy va a ser muy padre. Ya sabemos que decimos lo mismo cada 8 días, pero hoy tenemos 2 invitadazos que son maravillosos, los amamos mucho. Y quédate para saber un poquito acerca, o un mucho acerca de lo que ellos tienen que decir para el día de hoy, para todos. Bien, pues quiero presentarles oficialmente y darles la bienvenida a Estefan y a Lili. Son personas que la mayoría de las iglesias Grupo Vida Nueva conoce, y el día de hoy están aquí los muchachos para compartirnos acerca de lo que es volver, regresar. Estamos hablando de volver transformados. Es una historia de fe, de regreso a casa. Es una historia de desafíos, es una historia de muchísimas cosas, tanto serias, difíciles, pero también encontramos cosas muy interesantes. Así que Lili, Estefan, bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros. Y quisiera yo empezar con una pregunta. A Lili la mayoría la conocemos porque es hija de casa, de familia, de Vida Nueva. Pero Estefan, ¿tú quién eres? Cuéntame un poquito
de tu historia. ¿Quién eres tú? Con mucho gusto. Muchas gracias en primer lugar por ese privilegio de estar aquí compartiendo nuestra historia. Yo soy Stefan Cancino, yo vengo de Alemania, soy hijo del pastor y tengo 5 hermanos, soy en 5º lugar de los 6 y mi papá fundó la iglesia donde justamente nací, así que crecí cristiano, con la fe, en una familia cristiana. Ok, o sea que vienes de una familia grande. Tu papá es pastor, él fundó la iglesia y bueno, eres alemán y bueno, se nota porque ahorita justamente que estaban poniendo las cámaras, dicen, hay que hacer algo porque se ve demasiado blanco, Pues es que ese es el asunto que tenemos en común. Siempre nos vemos demasiado blancos en las fotos o en las cámaras. Pero muy bien. Ok. Lili, tú cuéntanos un poquito también de quién eres tú para los que no te conocen, porque hay gente que no te conoce. Yo soy la esposa de ese señor. Bueno, primero saludar a la audiencia después de casi un año de no haber estado aquí. Gracias, Compás en Armonía, por invitarme ahora con mi esposo por primera vez a su programa. Después de muchos años ya de programa, que comenzamos esta aventura juntos, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, yo soy Lili Cancino, hija de nuestros pastores Mario e Irene, de la Paz en Armonía, y esposa de Stefan Cancino, y sí se apellida Cancino, por si algunos pensaban que no, o por qué, o qué, después se les podrá contar. Tengo 37 años recién cumpliditos, los cumplí la semana pasada, y pues estoy aquí en un retorno temporal en mi país, México. Fui llamada a las misiones desde antes de nacer, el Señor confirmó ese llamado y me permitió estar 10 años en campo misionero en Europa, sirviendo en Norte de África también, para poder compartir el Evangelio en contextos musulmanes. Y pues ahora estamos aquí por 2, de regreso, y muy felices de estar con ustedes en Compás en Armonía. De verdad, qué privilegio. Yo creo que toda la gente está así como emocionada, tratando de preguntar algunas cosas. Por ejemplo, Edith, ¿tú qué preguntarías? Yo preguntaría algo que siempre me he preguntado, independientemente de esto. ¿Cómo es que Stefan fue llamado a las misiones? ¿Por qué misiones? ¿Cómo fue esto? Sí, de hecho, eso tiene una larga historia. Antes, cuando crecí en la iglesia donde lo que mi papá fundó, no pensé como para nada como tanto en misiones. Yo serví como en la alabanza y yo pensé que pues está bien, toda la vida puedo como adorar a Dios y alabar a Dios, ¿no? Pero justamente cuando yo estuve como enseñando a mi hermana como matemáticas y también le ayudé a ella de estudiar español, y ahí ocurrió que, wow, español es un idioma como tan hermoso, como con muy buen ritmo, me gustó el sonido. Yo pensé que en algún momento yo voy a aprenderlo. Eso era en el año 2008, ¿no? Es como muchos años atrás. Sí. Y no sabía que Dios me va a preparar con ese interés, con ese amor hacia el idioma, de usarlo para las misiones. Eso ocurrió cuando me mudé en el año 2015 a la otra ciudad, se llama Gummersbach, en Alemania, para trabajar como ingeniero eléctrico. O sea, yo estudié una ingeniería eléctrica y busqué un trabajo, y entonces Dios me llamó a esa ciudad completamente nueva, no conocía a nadie. ¿En qué año fue? En 2015. Ojo ahí, Sí, marzo 2015. Y entonces ahí conocí a personas, yo conecté a unas personas, una pareja,
que son muy buenos amigos, también misioneros, que me preguntaron, oye, ¿quieres invertir tus dones, talentos en un café internacional? Entonces ahí empecé ya como de pensar, wow, Dios trajo muchas naciones hacia Alemania, estudiando una carrera. Entonces yo conecté ahí con marroquíes, con estudiantes de India, de Asia, de hecho de todo el mundo. Y ahí, ¿También? sí, creo que sí. Sí, Bien. también como de Latinoamérica. Entonces ahí ha sido una muy buena oportunidad de servir, de conectar, jugar juegos, también de compartir de nuestra cultura alemana a ellos, porque ellos no sabían moverse tanto. El idioma, ¿no? Ajá, del idioma y cómo funciona Alemania. Y ahí tuve la oportunidad como de compartir de mi fe. O sea, ahí como era el momento de Dios empezó a como de levantar o de despertar el amor hacia las naciones y conectar con ellos. Y también ocurrió que entré a una agencia misionera que se llama Generation Life, y ahí empecé a servir en la alabanza, y ocurrió que también tuve la oportunidad de ir a una conferencia misionera con jóvenes. O sea que todo fue el Señor guiándote, o sea, puedo ver eso, ¿no? Cómo el Señor se fue llevando de la mano sin que tú supieras que esos dones, esos talentos iban a ser puestos para las misiones, pero también, ¿Lili? Todavía no llegamos ahí. Es que es muy interesante lo que les remarcaba con respecto a la fecha. Del 2000. Porque fue justo en 2015 cuando Estefan empieza a salir de casa. Estefan se muda de casa de sus papás a otra ciudad lejos para empezar una vida independiente, de señor grande. Bueno, era joven, pero me refiero a ya sin mamá y sin papá, fuera de su contexto de iglesia, fuera de su burbuja, ¿no? Y fue justo en 2015 cuando soy enviada a España por mi iglesia cristiana Grupo Vida Nueva a servir en España. Entonces, digamos que fue en el mismo año donde el Señor nos sacó de nuestra tierra, de nuestra parentela, como dice la escritura, y nos preparó, y nos fue preparando a los dos en esos años hasta lo que pasó después. Esperen. Estefan, tú mencionaste una agencia misionera que es GA. Cuéntanos un poquito acerca de esta agencia. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo funciona? Sí, con mucho gusto. Esta agencia misionera yo conocí a través de un chico y muy buen amigo hasta el día de hoy, que se llama Samuel Castro. Y él tuvo como ese llamado de Dios de ir hacia las naciones. Y muchos años antes, nació Generation Life como agencia misionera, tuvo ese llamado. Y empezó con alabanza, con servir a Dios como a través de la alabanza, de funcionar como un puente a muchas iglesias, de compartir también de misiones. Y después, como unos años después, Dios como les puso en su corazón, mira, tengo unos países como con unos como sociedades como muy pobres, con niños, donde pueden entrar y servir. Y uno de los países donde empezaron fue India. En India, como existe ya hace casi 10 años, un proyecto bajo la casta como más bajo, ¿no? de la sociedad, los intocables, exacto, donde muchos no tienen acceso a educación, hay poca como higiene, hay poco educación, es como algo como muy triste. Y entonces ahí ocurrió como que Dios permitió que nace ese proyecto con niños, que existe como colaboración con otros como de todo el mundo que dijeron yo voy a
ofrendar para un niño, para apoyar familias. Existen proyectos de costura. Y también sobre los años, como se abrió otra oportunidad en Haití y en Uganda. Pero el mismo enfoque, siempre el enfoque como hacia los niños, hacia la generación juvenil. Y ver las necesidades y cumplirlas de la educación, de ayudar en escuelas, pero también de compartir la fe. Y a muchos, gloria a Dios, como regalado de conocer a Cristo y aceptarlo como Salvador. Entonces ahí tuve la... Le ganas por el alemán. Pues ahí estaba esa situación de las misiones. Originalmente decías que tú con las misiones realmente no era algo muy, algo que te llamara mucho la atención, ¿verdad? Decías que originalmente tú estabas a gusto en tu iglesia, a gusto en tu trabajo, en la carrera que habías estudiado y que tú estabas muy, muy tranquilo ahí, pensando que podías servir a Dios siempre en la alabanza, siempre tocando. ¿Cuántos instrumentos tocas? ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo? Yo toco en primer lugar el piano, de hecho, y muchos están sorprendidos por eso, porque muchos me ven en el escenario con la guitarra. Pero el piano es mi primer instrumento. Yo comencé a tocar con mis 7 años. Y ahí tuve 10 años, sí, muchas clases de una profesora, que era una muy buena amiga de mi mamá. Y con mis 14 años yo empecé a estudiar la guitarra, pero ese todo el rato autodidáctico, o sea, de puro propio interés. Pregunté a mi papá, que también tocó, que me puede enseñar. Y sí, claro, como unos acordes, pero yo invertí literalmente como cada día horas, ¿no? Y ahí como empecé como más a crecer en los instrumentos y también como en el servicio de alabanza. Viene de una familia de músicos, desde los tíos, la mamá. Su mamá toca el acordeón, es como... De repente saca el acordeón después del postre. Vamos a cantar alabanzas y empieza a tocar el acordeón. Sí. Y luego el piano y mejor la guitarra. Entonces toda su familia siempre ha estado envuelta en la música. Y obviamente la música de alabanza para adorar al Señor. Y además de que viene de una familia grande, con muchos hermanos. Cualquiera pensaría que al ser alemán pues son un hijo, ¿no? O 1.2 como son las estadísticas. Y que son muy serios y tal, pero algo que no mencionó y es muy importante de su historia es que sus papás vienen de una generación que tuvo que emigrar por la Segunda Guerra Mundial, que son los famosos menonitas que nosotros conocemos aquí y que tenemos una comunidad muy grande en el norte de nuestro país, que México les abrió las puertas a los menonitas en la época de guerra porque era un momento en donde el gobierno pedía luchar. Y parte de una de las cosas más fuertes es no agarrar armas, no pelear, ¿no? En esa comunidad. Y en esa explosión demográfica llegan aquí, algunos huyen a la antigua Unión Soviética, lo que hoy conocemos como Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, ¿no? Y sus papás ambos regresan a Alemania en un momento... en donde también son tratados como extranjeros en su propio país y en su propia cultura. Sufren mucho el racismo de la Alemania que se queda, la Alemania que sufre toda esta situación y tras generaciones vuelve. Y hasta la fecha, nosotros creo que en México no entendemos eso porque en México somos como muy patriotas unidos. Entre nosotros, dice el dicho, nos podemos despedazar, pero nunca nos haremos daño, ¿no? Y algo que yo viví en España fue eso. Yo decía, ¿por qué hay tanta división entre el pueblo español? ¿Por qué están los catalanes? ¿Por qué están las personas del País Vasco? ¿Por qué están los andaluces? ¿Por qué no quieren a los madrileños? ¿Por qué Cataluña se quiere independizar? ¿Por qué en España se hablan tantos idiomas? ¿Por qué un catalán no te habla español? Es como,
¿Por qué? Porque había una división muy grande, ¿no? Y en Alemania a veces pasa entre los famosos y apodados ruso-alemanes, que no tienen nada que ver con Rusia en un sentido, sino solo porque ocuparon territorio cuando huyeron y cuando regresan. Entonces, la Alemania que yo conozco, cuando conozco a Stefan, es una Alemania completamente nueva para mí. No es la Alemania del sur que yo conocía, donde estuve un tiempo, donde sí son serios, sí son más fríos, sí es una Alemania muy... que de hecho los mismos alemanes dicen que ellos son de otro país, ¿no? Porque esa Alemania del sur es como muy... tiene sus propias reglas, sus normas, sus leyes. Y a mí se me abrió el panorama cuando lo conocí y tuvimos una reunión familiar en donde había tantos niños, tantos hijos, tanta música, tanta gente, pero no me quiero saltar esa parte. Pero eso es muy importante en su historia, por eso creo que él conecta muy bien con la cultura latina, aún siendo alemán. Tú estuviste haciendo misiones en Latinoamérica. Uh-huh. ¿En dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Sí, esa es como una pregunta muy importante para mí y un parte de hecho muy decisivo, porque justamente cuando entré a Generation Alive, servir con ellos en la alabanza, como en muchos eventos de Pascua, de conferencias de iglesias, Samuel, como mi amigo, el líder de la agencia, me preguntó, oye, ¿no quieres como acompañarnos a un viaje a Suiza? Y ahí, como la agencia misionera Movida Internacional, no sé si es como conocido, sí, creo que sí. Sí, yo ¿no? Sí conozco el ministerio. Ajá. Y ahí nos invitaron, fuimos conectados y nos invitaron de dirigir ahí la alabanza durante la conferencia internacional, muchos latinos ahí, muchos jóvenes, como de 14 hasta 17 años. Y ahí, como en medio de la semana, yo escuché un testimonio de un chico y fue como un llamado tan profundo que yo diría que uno de los más profundos que yo escuchaba del Señor, que me dijo, tú vas a ir a Latinoamérica, Stefan, tú vas a ir. ¿Y te lo dijo en alemán o en español? O en... De hecho, ese momento no recuerdo tanto, pero fue tan profundo que yo... ¿Cuándo, Señor? ¿No? Y como estuvo tan real como casi auditivo, ¿no? Uh-huh. Y yo empecé a buscar como, pregunté como en los stands como de las misiones, ¿no? ¿Qué proyectos tienen? Y también yo platiqué con unos del equipo de Movida y uno me escuchaba y me dijo, Stefan, creo que lo que me estás platicando, creo que Chile sería un país para ti, de hecho. Wow. Como con todo lo que tienes de tu perfil, lo que puedes invertir y justamente como para agregar un punto, porque dije que quería aprender español cuando mi hermana estudió en la escuela, ¿no? Muchos años atrás. Y ahí fue el punto donde Dios me dijo, ahí viene el español, ahí, ¿no? Y yo empecé justamente unos meses antes de ir a esa conferencia en Suiza, empecé por mí mismo a aprender español, ni siquiera sabía que iba a ir ahí. Por Dios, diles, ¿no? ¿Cómo fueron tus clases de español? O sea, yo de verdad digo, Dios mío. Y bueno, primero volver al punto de cómo Dios me llamó. Y yo volví como con tanta emoción, con tanto ánimo. Wow, yo voy a ir de misiones como a Latinoamérica. Y cómo se sentía, ¿no? Y entonces yo ni siquiera yo oré a Dios, oye, ayúdame una persona que me enseña, ¿no? Pero ya yo estuve todo preparado. Estuve como en una fiesta de un amigo de cumple. Y ahí había un peruano alemán. Sus papás Vaya peruanos, mezcla. Pero él nació en Alemania. Y conectamos sobre la música porque también tocaba la guitarra. Y le pregunté, oye, ¿qué te parece que me enseñas? Y él me dijo, claro que sí. Pues cada día te llamo por llamada. Por teléfono. ¿No?
y empezamos ahí. Solo hablamos, ¿no? ¿Cuántas clases fueron? Fueron como 6 meses, medio año, ¿no? ¿Y aprende? Porque le dije, mira, tengo ese llamado y no sé cuándo, pero yo siento como el próximo año yo voy a salir. Ah, no hay problema. Mira, te voy a llamar cuando yo estoy de regreso de trabajo a mi casa. Siempre como media hora, 40 minutos. Es lo que puedo usar, ¿no? De tiempo. Y así era. Fueron 3 veces cada semana y ya. Fíjate que a mí me llama mucho la atención y bueno, no conocía todo esto. Por ejemplo, conocía que hablas español, que habías estado en Chile. Obviamente no conocía todo el contexto que estás contando en este momento. Pero a mí me encanta cómo hablas español, o sea, como si lo hubieras hablado, ahora sí que desde antes, o sea, desde niño, ¿no? Y yo digo, ¿cómo crees? O sea, es impresionante cómo Dios te dio ese don que desafortunadamente ni a La Paz ni a mí no los ha dado, ¿verdad, pastora? Que lo queremos para el inglés porque somos pésimas en el inglés. Bueno, yo soy muy pésima en el inglés, pero wow, de verdad. Obviamente hay muchas cosas que hemos tenido que ir explicando, como modismos, como usamos esta palabra por esto. Yo hablaba con tu amigo Andreas, que vino a tu boda, y yo le decía estar al pie del cañón, pero yo le expliqué primero qué era estar al pie del cañón. Y fue que él me entendió. Entonces, cosas como esas son cosas que solamente te estamos instruyendo, te estamos enseñando. ¡Wow! ¿Cómo es Dios? De verdad. Qué increíble que tengas esa facilidad para los idiomas y para la música, ¿eh? La verdad creo que es un don, una bendición de parte de Dios, esa capacidad de poderte mover en esas áreas. Y bueno, dinos Lili, acerca de tu agencia. Tú te fuiste en el 2015, ¿verdad? Y te fuiste a España, pero quizá la gente que nos escucha no todos sepan cómo estuvo ese asunto de tu partida para España. Sí, justo en 2015 el Señor me permite salir enviada por la iglesia a este campo misionero con una agencia. Somos una iglesia que trabaja en cooperación. Creemos en las redes de colaboración que suman y que hacen más, porque las misiones son relaciones. Sí, no somos llaneros solititos. No. Caminamos juntos y nos unimos a este gran trabajo que tiene PEMI Internacional, Pueblos en Misión Internacional. Es una agencia misionera que tiene más de 45 años, fundada por un mexicano que el Señor lo llamó a servir al norte de África entre los musulmanes. Y nosotros, como Iglesia de Naciones, Semillero de Líderes, aceptamos esa colaboración, esa invitación para servir, y el Señor me llama a través de mis carreras. Yo nunca hice ese trato con Dios de yo me quiero ir a este país, yo quiero ir a esta etnia, yo quiero ir a esta cultura, porque hay gente que su llamado es muy geográfico, y creo que se nos enseñó eso mucho en las misiones del pasado, y el llamado no es geográfico, el llamado es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo solo estaba esperando el dónde, el cuándo, el cómo, y el Señor llamó a España. PEMI Internacional tiene más de 17 países donde trabaja, más de 45 proyectos que nos gusta llamarlos iniciativas transformadoras. En muchos países, la mayoría en contextos islámicos completamente cerrados al evangelio y en persecución. Y la base central está en España. ¿Por qué? Porque España es un país neutral, abierto al evangelio en teoría, porque sí hay persecución, pero abierto en teoría. Y también está justo al sur en Granada, es como la puerta al norte de África. Y
simple y sencillamente escuché el llamado del Señor porque Él habló en sueños, habló en visión antes de viajar y confirmó que ese era el lugar y ese era el momento. Obviamente yo llego a otra cultura, sufro un choque transcultural, veo que el domingo todo está cerrado, no abre nada, que la vida corre lento, me falta el tráfico, me falta el smog. Yo me quería poner así en un escape de una moto para respirar la Ciudad de México y sentir un poco de contaminación. No sé, algo, ¿no? No, broma. Pero sí me empiezo a involucrar en una organización donde realmente empiezo ahora lo entiendo, que el Señor me estaba preparando para casarme con un alemán. ¿Por qué? Porque dejé muchas mexicanadas, ¿no? O muchas cosas del mexicano que las traes bien arraigadas, pero que Dios te dice, esto hay que bajarle 2 rayitas. Tienes que abrir la mente, abrir la cultura. Para empezar, la palabra raro la tienes que quitar de tu vocabulario. ¿Por qué? Porque el raro eres tú. El raro eres tú que vienes de otro lado, porque eso siempre se ha hecho aquí así. Imagínense que tenemos a Stephanie que todo el tiempo nos diga, ay, qué raro que coman tanto chile. Ay, qué raro que a todo le coman con maíz. Ay, qué raro que se la vivan en el tráfico. Ay, qué raro que... No, espérame. El raro eres tú porque es nuestra cultura y así hemos vivido siempre. Entonces, tienes que quitarte el chip de, ok, esto no es raro, es diferente. Una de las cosas que más duro viví yo como ataque del enemigo, y lo he contado, fue mi identidad en cuanto al ministerio de la mujer. Yo llegué a un contexto donde la mujer ahí no habla, no predica, no enseña, no es pastora, y el contexto de donde yo vengo, jamás, nunca tuve que aprender a defender algo así, abrir el panorama de algo así, y sobre todo a trabajar, a servir de la mano en la oficina éramos 7 nacionalidades en un lugar trabajando todos los días. Si aquí a veces en la oficina decimos, a mí me gusta el trapo de este lado y las tazas hacia arriba, ahora imagínate trabajando con colombianos, argentinos, venezolanos de Estados Unidos, de México, de España. Era un cóctel de frutas allí de culturas, pero que el Señor me fue preparando para poder entender, porque yo creo que si nos hubiéramos conocido, Él en su iglesia, yo en mi iglesia, sin esos años de transición, hubiera sido así. O no se hubiera dado. Hongo. No se hubiera dado nada. Sí. Exacto. Sí. Wow. Entonces hablamos de 2 agencias, cada uno participando en sus actividades. Ambos dejaron sus trabajos, ambos dejaron su comodidad en casa, porque Lili tenía trabajo, tenía un ministerio, tacos, tenía un auto, Tacos. tenía su vida hecha prácticamente aquí en México. Pero yo recuerdo mucho que cuando ella habló con nosotros como papás, ella nos dijo, el Señor me está llamando a las misiones por 1 año. Y yo me reí, dije, ajá, ilusa, ingenua, por 1 año. Dice, yo le voy a dar al Señor 1 año de mi vida donde Él quiera, como Él quiera y bla, 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 pero 1 año, yo al año regreso. Y cuando fuimos a dejarla, su papá y yo, que fuimos hasta España para conocer el lugar en donde se iba a quedar, la gente con la que iba a trabajar, etcétera, nosotros fuimos con la intención de verificar que ella tuviera el lugar adecuado y estuviera bien y estuviera segura. Cuando nos despedimos, que ya veníamos nosotros de regreso a México, le dije a mi esposo, despídete de ella, porque ya ella no regresa, por lo menos en un tiempo muy largo a México. Y me volteé a mi esposo a ver y me dice, no, me dice, ¿qué estás loca? No,
No, viene por un año, se va a quedar un año y ese año se convirtió en 10 años. Así que, bueno, GA y PMI, y tenemos aquí un espacio. Vamos a hacer un pequeño espacio. ¿Qué vamos a hacer? Ya estaba escribiendo para que todos aquellos que nos están escuchando y viendo preparen sus preguntas, las envíen a través de, pues, del chat, sí, gracias, para que le hagan preguntas a Lili y Estefan si es que quieren profundizar en algo o alguna otra pregunta de su interés con respecto a su llamado. Con respecto a lo que se está hablando aquí en la mesa, los invitamos a que nos escriban para leerles y para que ellos puedan responderles. Perfecto. Habiendo hecho este pequeño espacio, esperando sus preguntas, Ceci, ¿nos puedes leer los comentarios, saludos que tenemos? Porque pues hay un grupo muy lindo de personas aquí esperando que las mencionemos. Sí, claro que sí. Gina Galindo, ya sabemos que ella es fan destacada. Número 1 destacada de nuestro programa. Gina, qué bueno que estás y que, pues bueno, el Señor sigue sanándote, pero aquí estás, al pie del cañón, literal. Pie del cañón quiere decir que está lista. Que no se mueve, firme. Cintia Martínez, qué bendición, buenos días. Mari Carmen Morales, qué gusto verlos desde Suiza, bendiciones. Irma López, también me gozo de poder ver este bendecido matrimonio, Estefan Lili. Mi oración por un compañero que fuera del mismo ministerio y no me canso de darle gracias. Gracias, Irma. Yo estoy segura que muchas de las personas que somos parte de Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva estuvimos orando mucho tiempo para esto. Por este hombre. Alejandro Carmona, saludos y bendiciones desde Villahermosa, Tabasco. Gracias. Saludos. Gracias, Cuidi. Hay aquí un mensaje de Compás en Armonía. Quiero comentarles que ya estamos en redes sociales. Sí, búscanos como Compás en Armonía. Síguenos y encuentra todo lo que aquí hay, ahí lo vas a encontrar. Así es que estamos en Facebook, en Instagram como Compás en Armonía. También estamos en YouTube. Mercedes Sánchez Sosa, ese fue un comercial, Mercedes Sánchez Vera, ¿cuál Sosa? Bendiciones para todos, les mando un gran abrazo. Aquí también está ¿Sí? Katia. ¿Ya no? Yo puedo Okay. ver, aquí tengo más, está Katia. Saludos, prima. Dice, saludos Estefan y Lili, los amo, qué bendición escuchar su testimonio y saber del impacto de las misiones y de la responsabilidad que tenemos de estarles apoyando. Muchas gracias. Andy Guzmán García, buenos días Radio Núcleo y a todos en cabina. También tenemos por aquí a Cintia Martínez, buenos días, qué gusto y qué bendición escucharlos. Mari Carmen, qué gusto verlos desde Suiza, bendiciones. Wow, gracias por mirarnos desde Gracias, allá. gracias. Dios bendiga tu viaje. Pili Olmos, buen día, soy la hermana Julia, bendiciones y saludos, Lili y Estefan, Dios les abrace y les guarde. Creo que por ahí vamos bien. Adrián, bendiciones a todos. Creo el micrófono de la pastora está fallando un poquito, que no se oye muy bien, nos dicen por ahí. Es Jesús Adrián. Chucho, el vecino, Jesús, el buen vecino. sí. Chucho. Pues Okay. arranquen con sus preguntas, disparen, aquí estamos listos. Bueno, mientras ustedes quieren escribir sus preguntas y demás, queremos saber cómo conectan una mexicana y un alemán. ¿Cómo? Pues, ¿cómo conectan? Pues yo creo que eso viene desde nuestro origen de nacimiento. A ver. Porque nos vamos a regresar mucho a la historia. Estefan nació y creció en un lugar
que se llama Coacalco. Pero en alemán. Y yo también. A ver, dinos, Estefan. ¿A que no sabían ¿A que eso? no sabían? No, él también es coacalquense. Pero de Alemania. A ¿Cómo ver. se llama tu pueblo? Mi pueblo, literalmente donde crecí en la iglesia de mis papás, se llama Schlangen. Y Schlangen. es literalmente casa de serpientes. ¿Y Coacalco significa? Casa de Casa de las serpientes. Entonces, Coacalco es en En náhuatl y Schlangen en alemán. Oh, Literalmente pero los dos eso, somos... Eso no. O Yo, sea, yo creo que si lo fusionamos más gracioso, los dos somos schlangenses, ¿no? O coacalquenses. ¿no? Coacalquenses. Schlangenses o coacalquenses, a que no se sabía. no se sabían ese dato, ¿verdad? No, yo no me lo Yo sabía. me quedé muy gratamente sorprendida Sí. cuando, Y estuviste ahí. cuando supe lo que significaba el nombre del pueblo o del lugar en donde nació Estefan. Y yo dije, o sea, para hacer coincidencia, No. no. Es Dios trabajando, Dios actuando, Dios moviéndose de una manera en la que vemos cómo planea, cómo su mirada estratégica acomoda todo Sí. y lleva esa oportunidad de que dos coacalquenses o schlangenses Ajá. se conozcan y para empezar coincidan. No son las únicas coincidencias, Déjenme decirles que, ¿cómo se llama tu mamá, Estefan? Mi mamá se llama Irina. Irina. Mi mamá, no me vas a preguntar cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Irene. Que es lo mismo, nada más en diferente, ¿Sí? Sí. Idioma. Y yo me llamo Irene. Así También. que no sabemos de dónde, cómo Dios pudo acomodar tanta coincidencia. Digo, si alguien pensara que esto es algo planeado o algo humano, algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pues ahí se topa con pared. Sí. Estamos hablando de coincidencias tan raras, tan extraordinarias. Sí. Así que, bueno. Y tan profundas, porque tienen que ver con la familia. Claro, no, y Tiene además que ver con la el familia. significado de Irene es embajadora de paz, ¿no? Entonces le digo que está rodeado de paz, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por Tu los dos. vida tiene que ser una vida llena de Paz y armonía, y armonía. como este programa, sí. Por eso estás aquí invitado a Con paz en en armonía. ¿Y el cancino de dónde viene? Mira, queremos dejar esa ¿Al final? historia. Ok. No sé si nos va a dar tiempo, porque Sí, no queremos sí. saltarnos pasos en la historia. Ah, porque ok. Hasta ese entonces, él todavía tenía su nombre y su apellido. Bueno, Ok. quiero comentarles a todos los que nos están escuchando que vamos a hacer 2 programas. O sea, ¿No no nos va a dar tiempo? nos va a No dar nos va a dar tiempo. tiempo. Me tengo que bañar 2 martes seguidos. Seguidos, sí, porque vamos a continuar. ¿Por qué? Porque esta historia es Continuará. de Es- 30 y tantos años. ¿Qué quiere decir esto? Desde que ellos nacieron. Sí, ¿no? Cierto. Adelante. Manden preguntas, Bien. pregúntenos cosas. Aquí hay algunos otros saludos. Dice Marta Méndez Chavero, saludos y muchas bendiciones, Lili, Estefan, que Dios cumpla sus sueños más próximos. Adriana M. Paz, qué testimonio tan hermoso, Dios siga bendiciendo sus vidas. Brígido Pérez, sabemos que sus gustos van a lo mexicano o a la mexicana. Pues claro. ¿Qué más les gusta de México? ¿Qué le ha sorprendido más de México? Pregúntale, Esa es hermano para Rich. ti. Para ti. Estefan, ¿Qué del más hermano Rich. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ¿Qué es México? lo que más te gusta? Ujú. Sí, creo que lo que me impactó, como para empezar así, desde mi primera visita a México, como hace un año y medio, fue como bienvenida cariñosa, como apapachado, como en cada Palabra sentido. mexicana. Claro, como empezando como con la variedad de la comida, ¿no? Como, ¿cuántos tacos existen? Bueno,
ya pudimos empezar, como de la mañana, de la comida, de la cena, ¿no? Y cuánta variedad. Son diferentes. Sí, de hecho, eso dije que hay tanta variedad de tacos, como en Alemania hay panes. Ajá, sí, ¿no? sí. ¿A poco? Y es como increíble, como los gustos, me encanta el chile, el picante, pero sobre todo la gente. La gente, tanto como, oye, están bienvenida, querido, Somos lindos. amado. Y eso me dio como tanto gratitud al Señor que dije al Señor cuando me iba a regresar a Alemania, no quiero regresar, Dios, no quiero regresar. ¡Guau! De su Y primer viaje Y no ni quería irse. siquiera fuera un ¿Qué mes. le decías a Xavi? Le dije que róbame el pasaporte. A Xavi. No puedo En volver. casa de Sabriel y de Joey. Um, Sí. No fue tan especial, y también ver la gratitud de la gente, aunque como yo descubrí que a veces tienen poco, pero te invitan, te llenan la mesa, te abrazan como con todo lo que tienen, ¿no? Y tienen como tanta gratitud hacia el Señor, y eso me impresionó, y eso como hasta ahora. Wow. Sí, los mexicanos y los latinos somos cálidos, Sí, muy, muy cálidos. Y Sí, te somos. amamos un montón. Aunque esté Gracias. chistoso, diría él. Maribel Alemán Alejandro dice, bendiciones Lili, mi hija Sharon dice que eres un ejemplo de bendición. Ah, muchas gracias. Raqueta dice, son unas serpentinas. Bueno, hay que explicar eso. Hay que explicar eso de las serpentinas. Que son así, feliz. No, Pues por el coacalco, el Vienen de- slang, De serpientes. de Sí. la casa de las serpientes, son unas serpentinas, dice. Pregunta de Katia Echegoyen. ¿Cuál ha sido el choque más grande de cada uno a su regreso a México? Como dice Lili, dejó muchas mexicanadas y ahora que ha vuelto, ¿Qué ha vivido? ¿qué ha vivido y sentido? ¿Todo ha sido normal? Y a Estefan, a pesar de todo lo que ha ganado y conocido aquí en México, ¿cuál ha sido su reto más grande y complejo en este tiempo? Wow, qué pregunta tan buena, ¿eh? Sí. Sí, y de verdad que tan profundas y amplias. Por ejemplo, la primera, ¿cuál ha sido el choque más grande de cada uno a su regreso a México? Yo tengo uno ya. Para empezar a descubrir y afirmar algo que todos los misioneros me decían. Va a llegar un momento donde regreses y ya no te sientas parte como al principio. Y cualquiera diría, no, no es cierto. Eso no va a pasar. Ay, nada más fueron 10 años. Ay, pero si regresas a tu familia, a tu casa, a tu congregación. No, sí llega un momento en donde te sientes un poco fuera de lugar. Ya ves que no es lo mismo que vienes de visita una semana y todo el foco Eres tú. está en ti o la gente está haciendo un espacio para ti, a cuando estás, ojo aquí, en un retorno temporal, porque no estamos volviendo a casa para quedarnos. El ritmo va rápido. A mí me chocó mucho el tiempo, se va muy rápido. En Granada a mí me daba tiempo en un solo día de hacer deporte, estar en el ministerio, ir con las mujeres musulmanas, tener una célula en casa, ver una película y hacer la cena, todo en un día. Y de repente aquí me doy cuenta que nada más para ir ayer a llevar al doctor a mi papá fue todo el día, literal. Regresamos, nos dio tiempo tantito de hacer qué vamos a hablar mañana, cómo nos preparamos, fuimos a comprar una paleta de hielo a la farmacia y a la casa porque ya era la noche. Y dices, ¿en qué momento? A mí me está chocando el tiempo. Y también, quiero decirlo con mucho amor y respeto, el sentido del humor mexicano me está chocando un poco. Vengo de una cultura ya en donde no existe la carrilla. Y aquí hay muchas. Y aquí hay mucha carrilla. Y yo venía de esa cultura de carrilla, pero total, ¿no? Y a veces la carrilla sí puede rayar en bullying y no nos damos cuenta. Gracias a Dios no lo he vivido yo, no lo he visto yo, o que yo diga, ay, me están haciendo mucha carrilla, no. Pero sí me cuesta ver el trato entre las personas, tanto vecinos como la tele, como la iglesia. La gente se lleva pesado, hace bromas pesadas.
Y eso me choca, porque vengo de una cultura donde no existe eso. Y España es un país, o al menos, y Alemania, la cultura evangélica, muy agradecida, muy, muy agradecida. La gente te lo dice, te lo hace sentir. Oye, gracias por este programa, gracias por venir, porque no te pagan, porque lo haces con amor. Y a veces aquí siento que ya se dan por hecho muchas cosas y son muy de obligación. Y me está chocando un poco la parte de la, no quiero decir ingratitud, porque no es así, sino la falta de expresar la gratitud. Y eso como que me hace un choque un poco fuerte a veces. En mi caso han sido esas dos cosas. Pero amo mi país, pero me ha costado entrar en esos dos sentidos. ¿Y a ti? ¿Qué te ha pasado con la cultura mexicana? Tú estuviste un mes, el año... hace un año y medio. Hace año y medio, pero ahora vuelves por un tiempo más largo. ¿Y cuál es o ha sido tu reto más grande y complejo en este tiempo que has vuelto y que sabes que te vas a quedar además? Obviamente no muchos años, sino un tiempo. Sí, bueno, empezando como con la primera pregunta, creo que un choque desde empecé a llegar a México era el tráfico. Sí, es cierto. Como la organización, hay reglas, no, literalmente que no solo hay semáforos, pero a veces no se respetan tampoco. ¿Cuánto tiempo esperaste para manejar? Yo, bueno, como hasta febrero, entonces casi 3 meses. Estaba en modo observación. Porque me dio como, ay, si yo voy manejando, ¿cómo va, no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué se hace con aquello? ¿Cómo manejo esta situación? Bueno, y cuando yo manejé la primera vez, recogiendo a ella por, no sé cómo... por donde se hacen los cohetes, hasta allá. Pasó el tren, en Tultepec. El López Portillo y después ahí... las vías del tren, todo. Caminazo y yo... Ay, gracias a Dios que me llevaste conmigo. Ahora yo entiendo por qué los mexicanos son tan espirituales. Cuéntales esa vez. Mira, las calles están como llenas de baches, ¿no? Y a veces no las ves, o de topes, o lo que sea. Y cada vez, como cuando no te caigas, como en un bache, ay, gracias a Dios, ¿no? O vas orando, ¿no? Y o vas orando, ay, como llévanos bien, ¿no? Dios, que no caigamos, entonces, por favor. Sí, es un poco un chiste. Sí, el año que vino de visita, andábamos en Periférico y gracias a Dios ya lo están arreglando, pero en ese entonces estaba muy mal. Y yo iba todo el rato a un coche ofrendado, prestado, porque gracias, quiero decirlo públicamente, que en las visitas a México había familias, había hermanos que nos ofrendaban su coche para Lili, las visitas a iglesias, para lo que necesiten. Uno de esos son Sabdi y Joy, Arlene también, los mismos pastores. Aquí está un auto para que vayan, vengan. Y andábamos en el carrito de la pastora, chiquitito pero poderoso. Y veníamos ese día nos rompieron una ventana, nos robaron cosas del coche. Y veníamos entre vidrios, ¿no? Venía el coche lleno. Y veníamos con la ventana rota en el frío, con el viento, ¿no? Y yo venía así de Dios, que no caiga en un bache, porque el coche venía lleno. Y yo venía todo el rato, Dios mío, cuídanos, Señor, por favor, guárdanos. Ay, Señor, que no nos caiga un vidrio en la cara. Ay, Señor, no sé qué. Y entonces después ya me dijo, oye, yo sé ahora por qué eres una mujer de tanta oración. Pero yo no lo conecté. Y yo, ¿cómo? Es que cuando manejan en México todo el tiempo están clamando, orando, invocando al Señor. Y yo, sí, ahora entiendo, sí, es verdad, es verdad. A ver, la otra pregunta. Sí, bueno, el reto más grande y complejo, creo que para mí, y todavía es, como de encontrar el ritmo, porque yo soy una persona que necesita la rutina, como en ese tiempo eso, o por lo menos como unas anclas, ¿no? Unas columnas durante el día, pero si se cambia todo, ¿no? Lo que pasa aquí. Y también eso es un punto, que muchas veces, oye, mira, ese es el plan para mañana, ¿no? Y al mismo día despertando, Estefan, se cambió todo. Sí, sí. ¿No?
Entonces, ese es como realmente lo que tuvimos, ese taller de flexibilidad, ¿no? Y ahí Dios me como está poniendo como, ya, como... Sí. Te cayó de perlas, ¿no? decimos en México, Ajá. ese taller. ¿Y cuál ha sido el reto más grande y complejo en este tiempo? Wow, bueno, honestamente, la lucha espiritual que yo vivía en España era muy fuerte. Yo estaba rodeada de mucha inmoralidad sexual donde yo vivía. Tenía varios vecinos homosexuales, había muchos eventos del orgullo. Era una situación mucho más evidente que aquí. Y cambio la pregunta, en lugar de un reto, eso ha sido una victoria, porque yo puedo conectar aquí con Dios, tengo mucha paz al dormir, no tengo ataques espirituales de ese tipo y para mí ha sido una maravilla. Pero por otro lado, el reto que yo veo aquí es aprender a vivir alertas. Ustedes están acostumbradas a esconder su celular, ustedes están acostumbrados a ir viendo quién te está siguiendo y la verdad eso yo lo perdí. Yo en donde estaba salía la célula, la teníamos a veces en una tetería árabe en el centro y el pastor Juan Carlos y los que me han ido a visitar lo hicieron el recorrido de ir caminando 1 hora y media y de regresar a la 1 de la mañana a la 1:30 a la casa caminando. Ves a la gente paseando sus perritos, a los señores con sus carriolas, en el celular, caminando, y no te tienes que preocupar porque alguien te está siguiendo, porque guarda el celular, porque ya es muy tarde, porque ya es muy noche, porque... Y a veces aquí mi reto ha sido estar, le digo a Estefan, tenemos que estar alertas, ojo con las ventanas abajo. La verdad es que aquí ya ustedes están acostumbrados. Pero nosotros sí nos está, a mí ha sido una cosa que tengo que pensar, ok, ya no estoy ahí, ya el chip cambió, ya guarda eso, atenta con aquello, ojo cuando te subas acá al metro, al suburbano, no te lleves tal cosa, llévate la mochila bien cerrada. Y por una parte eso me da tristeza, porque México es precioso, la gente es preciosa, y la inseguridad me duele en mi corazón porque nos habla de un mundo caído por el pecado. Y eso ha sido mi reto, creo, por ahora. La Raquel sí decía, como yo pensaba, de que ella decía que son serpentinas, y dice que sí, justamente es porque son, ya lo Pura perdí. fiesta. Pura fiesta. Sí son Entonces sí era como yo pensaba. Adriana M. Paz dice, lo que más le impactó de México a Estefan, obviamente, fue Lili. Maura Garcés dice, son un matrimonio con mucho power, son una bendición para todos los que los queremos. Dios ya les ha confirmado que sigan en las misiones para ustedes en esta nueva etapa. O sea, si Dios ya les confirmó que la nueva etapa también es continuar misiones. Sí, definitivamente claro. No digan más. No. Solo digan sí. Porque eso lo vamos a ver En otro programa. el próximo programa. No se lo pierdan. No se lo pierdas. Eh, Gracias por las preguntas. Seguimos. Sí, ¿Cuáles sí. otras? Dice Gina Galindo, los amamos a los dos, Estefan y mi princesa preciosa Lili. Dios les bendice grandemente. Lupita Velázquez, qué padre que estás escuchándonos, Lupita. Saludos y bendiciones, familia Vida Nueva, lindo matrimonio y bendecido, los amo. Gracias. Luego te cuento quién es Lupita, ya no puede venir a la iglesia, pero la tenemos a distancia. Julieta Palacios Corona, Estefan y Lili, un lindo y bendecido matrimonio que no son casualidades. Dios desde los vientres de sus madres ya estaba en los planes de Papá Celestial. Los amo en Cristo. Raque dice, deseamos que su regreso sea apacible de aprendizaje y que nosotros también aprendamos al igual que ustedes, ya que es tanto para ustedes como para nosotros una experiencia nueva. En eso tiene total razón Raque.
ver a una Lili de un mes, de 15 días, es una cosa, a ver a una Lili que ya está temporal asentada, aquí, que ya está aquí, que ya la consideramos para el rol del inventario, inventario, ya está igual que nosotros también. Entonces, sí es una experiencia nueva tanto para ellos, también para nosotros. Dice Dan BL, a orar en la combi cuando alguien se sube a vender alguna cosa porque no sabes si te va a vender o a desvender, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que la cultura mexicana es una cultura, como decía Estefan, y qué bueno que lo dijo él primero, es una cultura de apapacho. Y si lo trasladamos... La palabra apapacho no existe en ningún idioma. No, claro. La palabra apapacho significa abrazar con el corazón. Eso significa apapachar. Porque alguien puede darte un abrazo si tú dices, apapáchame, ya. No, eso no es un apapacho. Un apapacho es ese abrazo desde el corazón que se siente. Entonces sí es una cultura de apapacho. Y si ahora transportamos o multiplicamos esa cultura a la cultura de iglesia, es aún más palpable y más visible, más audible. Porque nos sentimos, creo que los choques y creo que las cuestiones culturales, la iglesia amortigua mucho, la comunidad de fe, la oración, la coinonía, ¿no? Pero bueno, creo que por ahora no hay más preguntas del chat. No sé si ustedes tengan más preguntas. Yo sí. A ver, Edith, ¿no? Yo sí, yo tengo una. Cuéntanos, Lili, acerca del pacto de escritorio, para quienes no sepan. Sí, no tiene que ver con una sindicato de secretarias, ¿no? Solo lo quiero aclarar. No, bueno, porque hicimos como una pausa en la historia, ¿no? Digamos que en 2015 Estefan sale, empieza a trabajar, se vuelve un súper ingeniero eléctrico con un gran empleo, con un gran trabajo, con un gran puesto, su sueldo de soltero soñado, deseado, se empieza a involucrar en una agencia misionera, empieza el Señor a despertar su llamado por misiones y a trabajar con él a través de su agencia. Cuando yo llego a España, soltera, 25 años, me empiezo a dar cuenta de que hay muchas mujeres solteras en las misiones y pocos hombres, pero una cosa es decirlo, pero verlo en la realidad, ver mujeres valientes en Marruecos, solas en Kirguistán, en Uzbekistán, y también sirviendo en la misión, las estadísticas eran el 78, casi 80% mujeres, solas, ¿no? Ahí, ahora sí que literal, en el pie del cañón, literal donde explotan. Y yo así de wow, Señor. Pero... Y verte inmersa, y ser parte. Ser parte. Sí. Aunque yo era como, todo el mundo me decía la niña, yo era como, la niña, porque llegué a un PMI en esa época donde todos eran gente muy mayor. Y yo siempre les decía a mis viejitos, y los conocieron a mis viejitos, ¿no? Lili, ¿cómo arreglo el celular que ya no me funciona el WhatsApp, ¿no? Y a ver, hermanos, vamos a sentarnos. Pero el punto al que voy es que también veo una iglesia europea con muchas mujeres solteras, con mucha hambre y sed por casarse. Y yo no. Yo la verdad no tenía en ese momento ni siquiera el gusanito de ya quiero un novio, ya me quiero casar, ya. Y yo estaba tan plena y tan feliz que yo sí le dije, Señor, mira, yo no quiero ahorita un esposo, no quiero un novio, no voy a andar yendo, porque en Europa cómo se dan los cruceros de solteros, los campamentos de el fuego del amor de Dios. No, hay mucho más que en Latinoamérica, ¿eh? Y la gente paga y invierte y va y todo, incluso, eso sí no sé si se repitió, pero en el Comibam antepasado hubo una cena de solteros en la misión donde a todos nos hicieron bañarnos, arreglarnos, presentarnos para ver si alguien conectaba. Y yo dije, o sea, está padre, pero no es lo que yo quiero, ni quiero yo ahorita una pareja. El Señor me llamó y yo hice un pacto con Él. Yo le dije, mira, Señor, si tú quieres que yo me case, si tú quieres que yo tenga una pareja, un esposo, un novio,
tráemelo aquí a mi escritorio de la agencia misionera. O sea, no voy a salir a buscarlo, no me lo vas a presentar en un viaje a África, a Asia, en México, en redes sociales, porque muchas amigas mías se conocieron a sus esposos en internet. Yo dije, no es lo mío. Y el Señor me dio una palabra, Él me dio la palabra de la mujer que está en el pozo. Y está el esclavo buscándole marido al hijo de su amo. Y está Rebeca ahí, y Rebeca ¿qué estaba haciendo? Su trabajo, su chamba. Y por estar en el pozo, encontró al varón. Y yo le dije, ok, Señor, tráeme a mi varón al pozo, / escritorio, ¿no? Al esposo al pozo. Entonces, así estuvo el Señor 7 años. Y yo en el pozo todos los días. Haciendo tu chamba. Mi chamba. En verdad, sin agobiarme por se me está pasando el tiempo, ya voy a cumplir que los 30 y que ya no sé qué, y que se están casando mis amigas, y que qué va a pasar si quiero ser mamá, y que me estoy quedando. Nada de eso jamás fue algo que yo permití o que le abrí puerta al enemigo. Yo sentí como que era esos años los mejores, que dice la Biblia, ¿no? Los años de tu juventud, de tu fuerza dados al Señor, y en plenitud. De hecho, solo voy a decir esto, cuando yo lo conocí, yo estaba tan metida en el pozo que ni siquiera me pasó por la mente que iba a ser el esposo. Y así Dios cumplió. Literalmente, cuando Estefan y yo nos conocimos por primera vez, fue en las oficinas de PMI, y literal, la solicitud del equipo alemán fue a través de mi escritorio, en la computadora, sentada, 2 meses antes de que llegaran. Y lo conocí en el escritorio. Hay otra pregunta aquí de Miriam Castellanos. Dice, hola a todos. Lili y Estefan son un matrimonio muy divertido y dinámico. Tengo una pregunta para Estefan. Cuando conociste a Lili y se empezaron a conocer, ¿cuál fue tu percepción de su forma de ser? Porque siempre ha sido muy apapachona. Tengo entendido que la cultura alemana no es tan expresiva. Es que no me conocen en las misiones, hermanos. Al contrario. Yo era así como... Sí, claro. Sí, pues eso es poner un límite. En primer lugar, Miriam, tienes como mucho la razón, que la cultura alemana no es tan expresiva para nada. Y por eso como me costó un montón cuando mi primer viaje como en Chile, y ahí la gente como abrazándome y dando besos, y yo, ay, ya. ¿Qué está pasando? Ya listo. Déjenme, demasiado amor. Suéltenme. Entonces, literalmente, esto también era un preparativo, como de abriéndome ese panorama. ¿Qué culturas más hay en el mundo? Y cómo viven, y cómo es como la vida diaria, ¿no? Cómo se saludan simplemente, cómo comen, cómo conviven. Entonces eso era literalmente un preparativo hacia, como paréntesis, cómo llegué a España, ¿no? Era así que en ese tiempo de pandemia yo asistí a un curso de misiones. Un intensivo. ¿No? Muy intensivo, como online. Sesiones de Zoom. Y ahí esa pareja que organizó ese curso también organizó después un viaje, en primer lugar a Chile. Planificaron hacerlo en Chile como para 2-3 meses. Pero Chile estuvo tan cerrado por la pandemia, entonces ellos tuvieron como renovar los planes y dijeron, vamos a ir a España. Porque aunque no lo crean, en Europa, España, Rumanía son de los países pobres entre Europa, y hay mucho campo misionero de los países ricos para invertir y servir y dar. Y eso entonces era en el verano 2022, justamente después del viaje cuando regresé de Uganda, era el mismo año, 2022.
Y entonces fui en un equipo, varias iglesias, todos alemanes. O sea, no, de hecho era como una de China. Una china, había una mujer. De 60 años. Sí. Pero fue todo muy bien planificado. Visitamos a diferentes iglesias, a grupos de jóvenes, visitamos diferentes proyectos y en una estación como nos detuvimos en Granada, en PMI. Hago un paréntesis o un punto antes. Yo estaba en mi escritorio y tuve un sueño que mi jefe argentino, hablaba re argentino, por cierto, ¿no? Y me decía en mi sueño, che, ponete piola con los alemanes. Y piola significa ponte abusada, ¿no? Lista. Pero en lista, en argentino, eso, ponete, ¿no? Y entonces yo decía, ay, ¿por qué soñé eso? Qué raro. Pasó. Y entra un correo, como miles que siempre llegaban a la ONG de, ay, soy un heredero de 3 millones de euros y quiero donarlos a su organización y soy alemán. Y eran cosas falsas. Y entra uno de, ay, queremos conocer PMI, somos alemanes, no sé qué. Yo dije, ay, no sé si es verdad, ¿no? Y entonces, mi jefe, que también le llegaban las notificaciones, baja y me dice, che, ¿ya leíste el correo de los alemanes? Y yo, sí, pero no sé si es real. Che, ponete piola. Y yo, ¡ay, mi sueño! Y yo, no me estoy poniendo piola. Entonces, contesto el correo y eran Hans y Carmen, un matrimonio precioso de alemanes que estuvieron sirviendo en Chile por 30 años. 30 años de misioneros. Wow. Y conocían al PMI de hace 35 años atrás y eran muy conectados, pero pierden un poco el contacto. Ellos terminan su periodo misionero y regresan a Alemania a movilizar, capacitar y preparar jóvenes. Y quieren conectar con ministerios en España para llevar al equipo misionero al viaje exploratorio. Escriben un correo y quieren visitar PMI y yo digo que vamos a llamarnos para ver si esto es verdad. Tengo una videollamada con ellos, hablan un español perfecto, me hablan del proyecto y me dicen, contáctanos y prepáranos un itinerario en Andalucía. Y era parte de mi ministerio con PMI recibir grupos. Por eso, respondiendo a la pregunta de Miriam, yo siempre recibí tantos jóvenes, familias, incluso en casa, familias, chicas que se quedaban jóvenes solteros y jamás, nunca hubo de mi parte un, ay, ese está guapo, ay, o ay, un abrazo, nada, para mí era excelencia ministerial. Entonces, preparé el itinerario, incluso les preparé las reservas de hotel, les recibí, pero Dios tenía preparado que ese verano que fueron todos mis compañeros de PMI, salieron huyendo a sus países después de que abrieron fronteras, porque no habían podido viajar a sus países y a ver a sus familias después de pandemia, y me quedé sola en la oficina. Y esta sierva solita recibió a todo el equipo, preparó el itinerario, los recibió, los acompañó, les habló de los proyectos, los contactó con varios ministerios que cooperábamos nosotros. Y ahí fue el primer día que nos conocimos. Exacto. ¿Y qué pasó? Pues en primer lugar, de hecho... Solo acércate un poquito del micrófono. Como desde el primer momento donde la vi, como literalmente era como, lo siento para decirlo, como cualquier otra persona, sí. ¿no? Como vas conversando, mi corazón. No. vas conversando, igualmente, conociendo, pero lo que me impresionaba era cómo ella representaba como a PMI, como de la presentación de los proyectos, y yo pensé que wow, como esa mujer como sabe todo, como de PMI, como de todos los misioneros, papá, me impresionaba. El punto que me llamaba mucho la atención era que ella cuando nos ayudó como a encontrar un lugar donde comer, porque buscamos como equipo un lugar donde comer, y ella, les voy a mostrar. Y yo, mira, porque ella como carga como una guitarra en su espalda, ¿no? Y entonces después le preguntaba, oye, ¿tu guitarra qué significa? Tengo como un ensayo en la tarde, tenemos como un evento de adoración y como oración de la Biblia, y tenía tiempos de oración en grupos, alabanza, ¿no? Todo.
Yo, ay, qué chulo. Y entonces yo sabía que iba a tocar ahí. Y le preguntaba, ¿podemos ir? ¿No? Como con nuestro grupo. Ah, sí, claro, pueden ir. Y ahí entonces pregunté como su número, que me manda la ubicación de la iglesia. ¿Tu número? ¿No? Y me manda Pero ya tuve su número. Ah, ya tuvo mi número. Mira, Miri, respondiendo a tu pregunta, yo estaba abrazando mi guitarra. O sea, ahí era mi guitarra mi prioridad. Sí. Ni cuenta te diste que te sacó el número No, a ver, es que de teléfono. Tantas personas, o sea, era una vida tan de comunidad, de recibir. O sea, yo hospedé gente que nunca conocí en mi vida y cuando yo me venía a México, las llaves de mi departamento se quedaban en la oficina. Familias pasaban por mi casa, se dormían ahí, se hospedaban. Nosotros cuando llegamos a Granada por primera vez, mi mamá y mi papá, una Nos familia que hospedamos. se fue a Brasil también a su tiempo de ir a visitar iglesias, la llave de su casa, tengan, esta casa está disponible. Y ahí se pueden quedar, lavar, comer, existir, nos dejaron despensa y así es el mundo en las misiones. Dejas la llave de tu casa. Entonces, ahí fue que hablamos, me pidió el teléfono. Y luego, Estefan, ¿qué pasó? Cuéntanos. Y aún en ese momento no era como algo que, voy a como conocer más a esa chica, todavía no. Pero justamente en el momento cuando llegamos a la iglesia y se empezó esa noche de alabanza, como se llama, Oxígeno, ahí como le vi cantando, como adorando al Señor, y yo, ay, qué guay, qué chulo, como que, porque yo dije a Dios, si me buscas como una pareja, que sea como en el servicio de alabanza, y que sabe adorar, que sabe cantar, que sabe tocar un instrumento, ¿no? ¿Tenías una lista? Yo tuve una lista. Yo también. Ajá. Pero yo creo que esa lista no La dejamos para No, el próximo sí, programa. sí. Okay. Sí. Yo creo que sí, y nos quedan 10 minutos de programa, nada más. Nada más. Y bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que seguir hablando, que contar, sobre todo qué planes hay para mañana, para continuar. Bueno, hay muchas cosas. Y yo le voy a pedir al auditorio que vayan preparando sus preguntas, preparen sus preguntas para la próxima semana. ¿Qué le depara al matrimonio Cancino? O sea, ¿quieren tener bebés? Hay muchas preguntas personales que nos interesa saber. Que nos interesa saber no solamente cómo se conocieron, no solamente cómo establecieron la relación de noviazgo, no solamente cómo se casaron. Yo no quiero desperdiciar tanto estos 10 minutos porque no nos va a alcanzar el otro programa para hablar de 3 bodas por la iglesia, una boda por el civil. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar de planes, proyectos y todo. Usted escuchó bien, 3 bodas por la iglesia y una boda por el civil. Así que no se pierda el próximo programa. Pero mientras, antes de que vayamos cerrando, yo quiero darle gracias a Dios porque ustedes son personas oradas desde antes de nacer. Personas que Dios los llamó y los escogió desde bebés y fueron entregados y consagrados al Señor por sus padres para la obra. Y vemos cómo Dios junta, reúne, jala, con tantas coincidencias tan chistosas o tan curiosas, de los cuacalcos y de todo ese rollo, de las sirenes que abundan y que aquí no es el nombre tan común, no es un nombre desconocido, pero tampoco es un nombre que lo encuentres a la vuelta de la esquina y te topes con 20 Irenes en un ratito.
los dos con un llamado misionero. Y bueno, tengo entendido que justo cuando ustedes estaban empezando su noviazgo, que nos van a platicar más adelante en el otro programa, nos van a platicar acerca de cómo inició el noviazgo, pero fue justo en ese tiempo cuando Estefan inició sus estudios teológicos Sí. Para especializarse en misiones. Y tengo por ahí un dato muy curioso y queremos que nos confirme si eso es verdad. ¿Es cierto que se vieron solo 8 veces en 3 años de noviazgo? No nos digan ahorita cuándo, pero díganos si sí o si no. Sí. O sea que fue un Una historia de noviazgo. fe. Exacto, exacto. Fue una historia de fe y un noviazgo de fe. Y creo que todo esto es digno de contarse, porque es un testimonio bien lindo, es un testimonio muy bonito de sus vidas, de su relación con Dios y de cómo Dios fue juntando detalles y situaciones. Así que, chicas, hagan su compromiso con el Señor y sus pactos de escritorio. Puede ser. Podemos ser el sindicato de secretarias si quieren. Amén. Eso podría Aquí ser hay, lindo. justamente aquí hay un comentario al respecto. Hoy se me borraron. Aquí está. Dice Julia Hernández. Hola, buen día. Qué maravilloso testimonio de saber esperar en el Señor, Lili. Aunque ya soy una joven adulta, su testimonio es bendición para mí, para confirmar la importancia de saber esperar en Dios por la persona correcta y el guardarse en santidad para saber su voluntad en el plano sentimental. Dios es inmensamente fiel e indudablemente sus pensamientos van más allá de los nuestros. Hay otra pregunta, es de Ana Julia, y dice Ana Julia, justamente sería si pueden compartirnos la palabra con la que el Señor confirmó ese maravilloso noviazgo, ya sea en este o en el próximo programa. O sea, están dispuestas a esperar. Yo creo que hay un punto interesante en este asunto de las relaciones y de las parejas y de todo. Yo creo que cuando Dios ve cuando Dios ve en el caso de una persona que está tan consagrada al Señor, tan metida en las cosas de Dios, en su ministerio y en todo esto, yo creo que es un punto en donde Dios dice, si eso para ti no es vital, el casarte, el tener una pareja, no es de vida o muerte, no es algo que estés ahí, Señor, dame mi pareja, Señor, quiero una novia, quiero un novio, Señor, yo no puedo vivir sin una relación. Yo creo que es ahí donde Dios dice, no, ¿estás listo para algo cuando tú no estás jaloneando el manto? Porque Dios sabe que eres pleno, que eres plena, que eres feliz con la vida que Él te ha dado. Eres pleno, eres plena, eres feliz con toda la obra que Él te puso a hacer. Y entonces no hay nada de carga emocional, ni sufrimiento, ni dolor. Y en muchos de los casos, no en todos, en muchos de los casos Dios dice, mira, como tú no estás afanado, como, aquí está, mira, yo ya lo tenía, solo quería ver que eras una persona fiel y constante, que me amas más a mí que a cualquier otra cosa y que estás dispuesta a permanecer soltero toda tu vida sin angustia, sin preocupación.
Sí, de hecho aquí lo dice Raque, que también es un testimonio vivo de eso, me parece, ¿no? Y lo dice así: definitivamente cuando tu vida está escondida en Dios y te deleitas en Él se encarga y sin esperarlo te dice Dios, ahí está tu regalo. Amén. Creo que eso es importante porque no podemos hacer doctrina del testimonio de una persona. No. Eso es importante. Señor, ¿por qué a Lili le diste y a mí no? ¿Por qué a Estefan le diste y a mí no? ¿Por qué a ellos los juntaste y hiciste una historia de amor tan linda y tan maravillosa y a mí no? Pues porque ninguno de los dos estaba dependiendo su vida de una relación. De hecho, me gustaría dejar en suspenso, mi pacto fue del escritorio, pero ¿cuál fue lo que tú le pediste a Dios para tu esposa? ¿Eso decir ahora o para la próxima vez? Para que nada se más quede con la así de idea rápido, ya después lo amplías. No, de hecho yo pedí a Dios, mira, Dios, por favor, si tienes una pareja para mí, que habla mi idioma, que no sea a distancia. ¿Y qué era la tercera? ¿De mi país? Sí, de mi país, de mi Dijo, cultura. no latina, Ajá. no latina, Ajá. que hable mi idioma y que sea de Alemania. Para que Y no no a estemos... distancia. No una relación a No a distancia. No una relación a distancia. Todo lo que... ¿Te das cuenta? No a distancia, no latina y que hable a mi idioma. Pues, ¿qué creen? No hablo su idioma, soy mexicana y fue un amor a distancia. 8 veces nos vimos nada más. En 3 años de relación. Bien, pues vamos a ir cerrando nuestro tiempo con un aviso importantísimo que queremos que todos tomen nota de esto. Cabina, ¿nos podemos ir primeramente a un video, por favor? Familia, nos vemos muy pronto en México, por primera vez en Coacalco, Estado de México, para un evento muy especial, Congreso ECO, Fe que Resuena, que se va a realizar en la Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, en una generación donde las ideologías gritan fuerte, la fe no puede callar. Así que si quieres levantar tu voz con razones para creer en Dios y en que Jesús es la verdad frente al relativismo, el feminismo, la ideología de género y el aborto, nos vemos en México para que juntos hagamos ECO. No veo, ni oigo. Sí. Pues sí, los esperamos en el Congreso ECO. Vida Nueva, Temaca, yo iba a decir otra cosa, Temaca, sí, y toda la iglesia los estamos invitando a este Congreso ECO, que es el día 20 y 21 de marzo. Vamos a tener un invitado especial, ya lo escucharon. Él es Juan José Henao. El costo de recuperación es realmente simbólico. El otro día escuché a un chico decirle a su papá, papá, es que es mucho dinero. Y el papá le dijo, ¿comparado con qué? Si vamos al cine nos gastamos 2 o 3 veces más esa cantidad. 2 veces esa cantidad e invertirlo en esto, eso es maravilloso. Entonces, invierte en este congreso. Más informes al 55 78 47 57 28. Lo vuelvo a repetir, 55 78 47 57 28. Va a ser viernes de las 2 de la tarde a las 18 horas, el sábado de las 10 de la mañana, igual a las 18 horas. Están incluidos los alimentos, va a haber un kit de regalo, va a haber muchas cosas. Ahora, esto lo habíamos pensado para los jóvenes, pero sabes, esto está abierto para todos. Todos estamos invitados. Tienes 20 años, tienes 15 años, tienes 30, 40, 60, no importa, o más, vente al Congreso, va a ser una gran bendición. No te lo pierdas. Y bueno, pues ya, yo creo que ya nos vamos. Nos despedimos. Gracias, Cabina, por apoyarnos cada martes. Gracias, Estefan, gracias, Lili, por contarnos cosas tan privadas, tan personales, por abrir sus corazones.
sabemos que la próxima semana habrá cosas muy importantes que Dios quiere que compartan con nosotros. Amén. Chicas, muchas gracias. Como siempre, es un gusto tenerlas en la mesa. Gracias. Preparen sus preguntas. Dios les bendice. Bendiciones. Bye, bye.